SER Podcast. 9:30, 8:30 en Canarias. Abrimos ya la mesa del análisis de Hora 25. Hoy con Carlos Cube, buenas noches. Hola, buenas noches. Con María Eugenia Rodríguez Palop, ¿cómo estás? Muy bien. Y con Fernando Garea, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la novedad judicial de la tarde. Lo contábamos a las 9, esa decisión del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de imputar a la actual presidenta de la SEPI y a otras 24 personas dentro del caso Leire por una derivada, porque esta causa investiga, por un lado, las maniobras de Leire y Santos Cerdán para intentar torpedear investigaciones que afectarán al PSOE, y también otra derivada sobre el presunto amaño, su intervención para favorecer el rescate por parte de la SEPI de empresas a cambio presuntamente de comisiones. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción vincula a la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, con el rescate de 112 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos y pidió su imputación. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Imputada la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, a petición de la Fiscalía, que en su escrito al juez Pedraz la sitúa en reuniones a nivel político con el fin de agilizar la concesión del rescate de 112 millones a Tubos Reunidos. No dice la Fiscalía de qué reuniones se trata, ni con quién se reunió, pero fue Gualda, recalca el Ministerio Público, quien firmó en 2021 la propuesta para que el Consejo Gestor que analizaba la concesión de fondos desde la SEPI la estudiase y elevase al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Es la única referencia en el escrito a la presidenta de la SEPI. En el sumario también consta cómo la trama intentó que Leire Díez fuese nombrada jefa de gabinete de Belén Gualda para controlar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y que no lo consiguieron. En su providencia, el juez imputa a otras 24 personas de empresas públicas como Mercasa o Enusa y privadas que supuestamente abonaron comisiones a la trama dirigida por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, también por Leire Díez, Santos Cerdán y Anchón Alonso, a cambio de que influyeran en procesos de contratación pública en las 5 operativas descritas hasta la fecha. Total, que la presidenta de la SEPI imputada, el Gobierno a priori la va a mantener, dice que mantiene la confianza en Gualda, en su gran trabajo. Aseguran que los rescates de empresas durante la pandemia salvaron miles de puestos de trabajo. CUE. Pues sí, efectivamente el Gobierno ha estado muy firme hoy en todas las comunicaciones con la prensa, en la idea de que el Gobierno insiste, y lo dijo el otro día Sánchez en el Comité Federal, el Gobierno insiste en que aquí se hizo absolutamente todo bien y que no van a encontrar nada, que lo han mirado por activa y por pasiva, que lo han mirado distintos tribunales, que lo han mirado ellos mismos. Evidentemente el Gobierno ha revisado todo lo que podía revisar y está muy, muy, muy convencido. Ahora, esto es una investigación judicial muy seria. Vamos a ver qué sacan. Ellos insisten, el Gobierno insiste, también se ha mirado el sumario, insisten en que no hay absolutamente nada en el sumario que demuestre algún hecho ilícito de ella, y la van a mantener. Desde luego, clarísimamente Sánchez yo creo que tomó una decisión ya hace tiempo, que después de la caída de mucha gente, tomó una decisión hace tiempo de que realmente o hay pruebas incontestables o él por una imputación. Esto yo creo que ya pasó con el fiscal general del Estado, que hubo mucho debate de si tenía que caer una vez que fuera imputado. Y ellos, yo creo que la doctrina de Sánchez es, si la imputación no la consideramos suficientemente sólida y puede demostrar su inocencia, aguantamos. Y yo creo que va a aguantar claramente con la presidenta de la SEPI. Garea. Sí, es verdad que es tangencial la mención que se hace a Belén Gualda, pero el Gobierno asume un riesgo. Hay que recordar que ya lo está asumiendo también con la gerente del partido, que está exactamente igual imputada. Y hay que recordar también que uno de los antecesores de Belén Gualda es Vicente Fernández, que dejó el cargo de presidente de SEPI precisamente porque fue imputado en un sumario que no tenía nada que ver con SEPI. Y a pesar de eso, el mismo Gobierno consideró que sí era motivo suficiente como para apartarle del cargo. Más allá del rescate y del caso concreto de Belén Gualda, en el escrito que se ha conocido hoy y que concuerda obviamente con algunas de las agendas, por ejemplo, o documentos que constan en el sumario, yo creo que de todas formas hay alguna parte grave y preocupante respecto a SEPI. No estoy diciendo respecto a la actual presidenta, pero sí respecto a SEPI, porque el nivel de penetración que tenían los miembros de la trama
Leire, Vicente Fernández y el propio Cerdán dentro de SEPI, yo creo que es bastante preocupante. Es más, el fiscal dice expresamente algo que también se deduce de las agendas, y es como Vicente Fernández, estando fuera de la presidencia de SEPI, seguía controlando algunas de las empresas. Algunas de las anotaciones que hay en la agenda de Leire demuestran un conocimiento muy detallado de esas empresas. Hay que recordar que SEPI no es cualquier cosa, es el holding que mueve más de 3.000 millones en las empresas públicas, y a mí me resulta muy sorprendente el hecho de que alguien que no tiene un cargo oficial pueda estar controlando qué es lo que ocurre en esas empresas que dependen del Ministerio de Hacienda. Y yo creo que es una de las grandes incógnitas que quedan por aclarar, porque a mí me parece de extrema gravedad. Palop. Bueno, yo creo que en efecto hay que revisar en profundidad los mecanismos de selección y control de directivos de empresas públicas, y también ver, bueno, en qué condiciones se dan estas operaciones de rescate y ayuda. Pero a mí me sorprende mucho que se investigue de golpe y sopetón a 24 personas, ¿no? Que haya una especie de macroinstrucción contra una entidad pública, y que pueda haber una sospecha, bueno, como Garea acaba de expresar, ¿no? Acerca de la SEPI como sujeto, como entidad, ¿no? Aparte de que la SEPI no puede ser un sujeto penal, porque no lo permite el Código Penal, ¿no? Habría que individualizar las entidades públicas que forman parte del Estado, no hay responsabilidad. Sí, pero tienes que ir a por las personas, sí, pero tienes que... ¿O no? No, en el caso de entidades públicas tienes que ir a por las personas que han ejecutado el ilícito, individualizar con toda claridad eso, y a mí me parece que este tipo de macroinstrucciones, bueno, pues pueden ser demasiado amplias, puede haber un difícil manejo probatorio, el objeto procesal poco delimitado. Yo las veo muy, muy arriesgadas, la verdad. No, yo creo que sí que hay datos suficientes, iba a decir pruebas, pero son indicios por el momento, en el que sí que había un cierto descontrol. Insisto, es que es muy impresionante en las agendas de Leire Díez leer cómo hace descripción de gestiones y estrategias de algunas de las empresas más importantes, por ejemplo, Correos, cuáles son los planes, qué es lo que van a hacer, qué es lo que les ha fallado en el negocio, que tiene que ver con un conocimiento. Es más, hay frases expresas en las anotaciones que dice algo así como habla del papel de Vicente Fernández en SEPI, a pesar de que ya hace 2 años que se ha ido, que ha dimitido. Y luego hay muchas gestiones que hacen ellos a cambio de comisiones con PNV y con el propio gobierno a favor de empresas como Tubos Reunidos, de las que presuntamente cobran además comisiones por esas gestiones para que se produzca ese rescate. Es decir, sí que hay mucho que averiguar, que delimitar, y en su caso depurar dentro de SEPI, porque, insisto, es que no es cualquier cosa. SEPI es uno de las entidades, organismos o instituciones que deben ser más sólidas, porque depende de muchas cosas. Tiene empresas cotizadas en bolsa que dependen de SEPI, por ejemplo. Sí, la gente no suele conocer, pero efectivamente SEPI es un transatlántico. Este Estado se ha reducido mucho, se privatizó muchísimo en los 90. SEPI era una bomba aún más grande mucho antes. No se llamaba así, efectivamente. Fue como en toda Europa, como sigue siendo, por cierto, en Francia, donde se privatizó mucho menos, pero el Estado todavía conserva unas cuantas potencias, unas cuantas empresas, y algunas bastante eficaces. Ahora más incluso que hace un par de años. Bueno, de hecho la política, pero porque está cambiando. El Estado se compró el 10% de Telefónica porque para defenderse de otro Estado, que era Arabia Saudí, que quería comprarse el 10% de Telefónica, porque eso está pasando en toda Europa. En Italia, por ejemplo, está aumentando la participación de incluso Meloni, que es un gobierno teóricamente de ultraderecha, no muy proclive al estatalismo, si quieres. También está comprando, aumentando su participación en las telefónicas. En toda Europa está pasando, y en Alemania también hay un movimiento también para este tipo de cosas. Eso creo que es el tiempo va, porque es que además está pasando una cosa tremenda, y es que competimos con estados con petrodólares, con dinero infinito, que se compran nuestras empresas públicas o privadas. Los países son los principales accionistas del IBEX 35, las grandes empresas del IBEX 35, buena parte de los paquetes accionariales están en manos de estados, porque son fondos de estados, con lo cual es lógico. Ahora,
hay que hacerlo bien. Evidentemente hay que hacerlo muy bien y vamos a ver, porque yo también estoy sorprendido de una imputación, de una citación a 24 personas. Sí, eso es una... Pero, 25, efectivamente. la presidenta y otras La 24. presidenta y 24, pero efectivamente lo que el juez claramente está buscando es saber si ve algún resquicio de alguien que dice algo contradictorio con los demás. Ahora, si no se aprecia, la gente que lo ha mirado con más detalle, se aprecian efectivamente estas conversaciones, este reparto de tal, pero no se aprecia de la participación de ningún funcionario con claridad, ningún elemento de prueba de un funcionario los que hechos y que haya firmado algo que no sea. Sí se habla de personas concretas y de cargos concretos de SEPI en los informes anteriores y en el de hoy también, ¿eh? Sí, pero lo que digo es, que claro que se habla y por eso los llaman, pero lo que te digo, claro que se habla, pero lo que te digo es que que necesitarán, porque por eso están en fase de imputación y querrán comprobar, que necesitarán para ir a procesar a algún funcionario, que eso sí sería, yo creo que si diéramos el salto de un procesamiento, por supuesto a la presidenta de la SEPI sería gravísimo, o a cualquier funcionario sería gravísimo, pero creo que para eso necesitan algo más que no lo que puede hay ser encima de un la mesa. proceso indiscriminado contra la SEPI. Eso no sería recomendable y además tampoco sería legal. Sí, no lo es. Son las personas que participaban y aparecían en las agendas, en los informes policiales y en los informes de la Fiscalía Anticorrupción como las personas con las que tenían contacto los miembros de la trama. No es indiscriminado en absoluto. Bueno, veremos en qué queda esta ramificación del caso Leire, que como decíamos al inicio se expande, es enorme en el marco de esta causa. Hoy también ha declarado en la Audiencia Nacional Carmen Pano, la mujer que lleva meses diciendo que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Hoy, en lo que se ha ratificado en la Audiencia Nacional, es en que la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, le ofreció 250.000 euros a modo de soborno para que cambiara su testimonio y negara haber llevado ese dinero a la sede socialista. Según el relato de Pano, de la Hoz, la abogada, le deslizó que iba de parte del PSOE ese ofrecimiento. Y de hecho es que el juez Pedraz enmarca este intento de soborno en esa trama de Leires, de Santos Cerdán, para supuestamente dinamitar investigaciones en torno al PSOE. Bueno, ya ha declarado Pano, se ha ratificado en lo que dijo ante la UCO, aunque nos ha contado Miguel Ángel Campos que Pano ha sido algo esquiva sobre otras posibles reuniones para cerrar el trato, además de esa en la que dice que se le ofrecieron, no recordaba fechas, ha afirmado que los encuentros con la letrada estaban solas, pero desde el despacho de la Hoz afirman que había más gente, además de la Hoz niega haberle ofrecido cualquier tipo de soborno. Bueno, veremos también en qué queda esto. Por lo pronto, Manuel Jaubois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te sugiere a ti la declaración de Pano hoy ante la Audiencia Nacional? Bueno, Pano es un personaje de novela grande. Su presencia, la declaración que hizo en el juicio del caso Koldo fue extraordinaria para la literatura, extraordinaria para los que estábamos ahí tratando de contar las cosas de otra manera, porque nos proporcionó un testimonio maravilloso. No sé si tanto para la verdad, pero sí desde luego para como efecto narrativo. Hay algo especialmente llamativo en lo que ha dicho hoy y que precisamente tiene que ver con esa vida aparentemente aventurera que tiene. Tiene que ver, está relacionado con que no recuerde fechas. Es decir, hay vidas tan impresionantes que te intenta sobornar con 250.000 euros el partido del gobierno y tú no recuerdas cuándo. No recuerdas cuándo, cuántas veces te pueden estar intentando sobornar al año, cuánto dinero te suelen ofrecer para cambiar testimonios judiciales, para que te bailen los días, para que te bailen los detalles de las reuniones. A mí eso me parece fascinante, que no quiere decir que esté mintiendo, simplemente que a lo mejor para ella no ha sido tan importante como para lo que podría haber sido cualquiera de nosotros. Jaubois, gracias. Gracias, un beso, chao. Más allá del perfil de los personajes que tenemos en todas estas tramas, también el desgaste para el gobierno es diario, con titulares constantes, noticias constantes, un río constante de información sobre todos estos casos que hay abiertos. Sí, absolutamente. Evidentemente el desgaste es enorme y lo que pasa ahora, entramos en una fase en la que ya no hay sesiones de control, que son especialmente duras y la oposición le saca el mayor partido. Entramos en una fase en las que estas fases de los meses de agosto, en las que la oposición y el gobierno se hablan a través de los medios, pero ya no tienen un lugar para chocar. Y sí que entramos también en una fase, yo creo que hoy ha sido importante, el Consejo de Ministros ha sido bastante llamativo, porque lo que está intentando el gobierno, evidentemente, es salir de este agujero, obviamente como haría cualquier gobierno. Y lo está haciendo metiendo elementos de gestión importantes que mueven varios miles de millones de euros, que afectan a muchísimas personas, como el decreto de hoy
de la guerra, como el decreto de vivienda que se ha anunciado, como los presupuestos, que todos sabemos que es casi imposible que salgan, pero solo el trámite de los presupuestos genera muchísimo debate de qué haríamos si tuviéramos votos y el planteamiento ya electoral. En fin, el gobierno se está esforzando porque se hable de gestión. Ahora, lo que hay en la justicia es suficientemente relevante como para que no suceda. Un detalle interesante es que alguien muy importante de Moncloa, al acabar la rueda de prensa en la que estábamos Carlos y yo, se ha felicitado de que hacía meses que se hacían preguntas en la rueda de prensa sin que se hablara en ninguna de corrupción. Pero ¿qué ha ocurrido? Que media hora después tenías imputada a la presidenta de la SEPI. Justo cuando termina la rueda. Vamos ahora mismo con el tema del decreto de la vivienda, los presupuestos, pero antes, por cerrar el capítulo corrupción y derivados, Santos Cerdán saca mañana su libro. El exsecretario de Organización del PSOE publica un libro donde se presenta como una víctima. Viene a decir que han ido contra él por ser el muñidor de la investidura de Sánchez a través de acuerdos con Junts. Habla de su paso por la cárcel, también de ese pleno en el Congreso donde desde su escaño estuvo leyendo el informe de la UCO demoledor contra él. Había fotos de él buscando Santos en el buscador de ese informe. En lo que no se explaya es en las gravísimas acusaciones que pesan en su contra. De hecho, Aleire Díez, con quien se reunió en Ferraz más de una veintena de veces, ni siquiera la nombra. Joan Jimeno, buenas noches. Son 94 páginas en las que Santos Cerdán se presenta como víctima de un sistema que no respeta la presunción de inocencia y en el que dice el ritmo mediático desvirtúa el ritmo judicial. El exsecretario de Organización del PSOE ofrece la mirada de su propia caída sin hacer mención a la corrupción, sin profundizar en los hechos que se le atribuyen, pero sí en las consecuencias a nivel reputacional y emocional. Todo lo enmarca en un contexto en el que él es el negociador del PSOE y un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez para conducir las negociaciones más delicadas, como la que tuvo con el PNV para la moción de censura de 2018 o como la que tuvo con Junts para la investidura de 2023. De hecho, él mismo sitúa el origen de todo en aquella famosa foto con Puigdemont en Bruselas. Se describe como un problema y asegura: los problemas no se gestionan, se eliminan. En el libro, Santos Cerdán describe con detalle su paso por la cárcel o el traslado en el furgón desde el Supremo hasta Soto del Real, un libro que dice no está escrito desde el rencor, pero en el que rinde cuentas con el PSOE, al que critica por abandonarle, dice, y retirarle el abogado. La caída, poder, relato y destrucción en la era del juicio político se llama el libro que sale mañana a la venta, Palo. Bueno, no he leído el libro, pero tampoco esperaba que se autoinculpara, ¿no? Nadie espera que alguien escriba un libro para autoinculparse y además tampoco se le debe exigir, ¿no? Habrá que esperar a ver qué arroja el juicio, ¿no? Está claro que vivimos en un momento, y esto, bueno, pues le da cierta credibilidad, claro, en un contexto y en un momento de juicio político. Lo que, digamos, tenemos por delante es un batiburrillo de causas judiciales, algunas bien llevadas, otras mal llevadas, donde todo se mezcla. Hablabais antes de Carmen Pano. A mí me parece que es una persona que no ofrece credibilidad por la sencilla razón de que es testigo en un juicio, imputada en otro, testigo clave en otro. Es decir, en un proceso fragmentario donde en cada juicio se la usa de una forma determinada y ella puede ir canjeando de alguna forma unas pruebas con otras, unos testimonios con otros. Es que eso no resulta creíble. O sea, esa es la realidad. Lo hemos visto con Aldama y vemos permanentemente, bueno, pues situaciones que son sorprendentes. Entonces, claro, si uno sale en ese contexto a decir han ido a por mí, bueno, pues seguramente algo de razón tiene, alguna cuestión atendible debe plantear. En términos, digamos, partidarios, a la interna del partido, pues evidentemente no todos reciben el mismo trato, ni en ese partido ni en ninguno. Entonces, bueno, entiendo, quiero ser comprensiva, entiendo que haya aprovechado la oportunidad pues para sacar ese libro e intentar abundar en su defensa, ¿no? Sin prejuzgar absolutamente nada. Claro, lo que a Cerdán lo escuchamos en esos audios, por ejemplo, que es el día que se publicaban los informes. Él dice en el libro que no se reconoce en esos audios, que es lo que dijo en su momento. Pero el problema de ese libro es que ni siquiera redunda en su defensa, porque no habla para nada. Es como si de repente alguien... Yo que no lo he leído, Claro, digo, bueno, yo me espero a la película, pero por lo que he leído, ni siquiera hace una referencia a yo estoy en la cárcel por esto, que soy inocente, por esto. ¿Me explico? Es decir, de repente aparece alguien en la cárcel y no se sabe por qué está en la cárcel. Él hace ya más de un año prometió que iba a dar explicaciones públicas, ha pasado ese tiempo y no lo ha dado, ha preferido
creo que humanamente es entendible su defensa penal. Por cierto, ha pasado también el plazo, dando un salto, del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se dio un plazo para explicar lo de las joyas y hasta este momento, que sepa, no ha hecho ninguna explicación. Cierro ese paréntesis. De 10 días, en el caso del libro de Cerdán, yo creo que no hay ninguna explicación en el libro. Y respecto a Carmen Pano, yo siempre he sido muy escéptico con la historia, absolutamente escéptico. Pero es verdad que me queda una duda de si es verdad, porque nadie se inculpa de esa manera a lo tontamente. O sea, tú te puedes inventar un testimonio para acusar a alguien, para defenderte, pero de repente ir a autoinculparte de algo que te supone cometer un delito, sinceramente esa es la parte que me hace ser aún más escéptico y poner mucha distancia con ese tema en todos los sentidos, porque luego hay algunos puntos aparentemente débiles que no se entienden muy bien. Y luego, si fuera verdad esto de que además los de las cloacas del PSOE fueron a comprarla para que no dijera esto, pues igual es que si hay algo y les preocupaba, no sé. Yo confieso mi confusión respecto a este tema de esta mujer. Sí, yo también mi confusión, porque sobre todo porque hasta ahora ha demostrado muy poca credibilidad por lo que decía el propio Javois, ¿no? Cuando le han preguntado concretamente, oiga, ¿dónde, quién, cuándo, a qué hora? En fin, creo que Aparte que ella participó de la negociación, ¿no? También pidió cositas para ella. Pero creo que una... sí, ella le ha contado al juez como que... Pero creo de Pano, dices tú, Palo, ¿no? Ella le ha contado al juez algo así como que en un primer momento como que se pensó aceptar el soborno, pero luego por recomendación del abogado, pues como que echó para atrás, ¿no? Y al final no lo aceptaron. Pues. Bueno, pero quiero decir que faltan muchos detalles, y era lo que hacía en la columna de Javois. Es un poco raro si esas dimensiones de dinero, no sé, o manejas todas varias veces al día esas dimensiones de dinero, o te acuerdas de cuándo pasó eso. Pero al margen de la credibilidad, yo creo que es muy, muy interesante lo de Cerdán, porque efectivamente Cerdán, no hay novedad en eso, siempre ha apostado por una defensa política. Él fue al juez a decir esto es una persecución política, le salió fatal porque durmió esa noche en Soto del Real. O sea, esa estrategia por lo menos de defensa no le salió bien jurídicamente, pero él sigue ahí. Y esto es relevante que siga ahí, porque el otro día, cuando a Aldama le exoneraron prácticamente, mucha gente dijo esto es un aviso a navegantes y lo dijo el propio Aldama, para los que vienen detrás. No puso nombres, pero Cerdán claramente era uno de los nombres. Y ni Cerdán ni Ábalos, que en algún momento se ha vuelto contra Sánchez y protestando de su maltrato y demás, pero nunca Ábalos ha inculpado a Sánchez en absolutamente nada, por mucho que Aldama intentó en el juicio decir Sánchez era el número uno. Ha habido hasta preguntas parlamentarias. Lo dijo, Ábalos nunca dijo eso, y Santos Cerdán es aún más decisivo, porque Santos Cerdán es la única persona que puede, además de Sánchez, que dice que él no sabía nada. La única persona que puede saber si Sánchez sabía o no sabía de las maniobras de Leire y demás, que constatadamente y fehacientemente, porque es la persona que se reunía con Sánchez todas las semanas, la única persona que lo puede saber es Santos Cerdán. Con lo cual es relevante que Santos Cerdán no, aparentemente, a pesar de que está fuera del partido y todo lo que está pasando, no está en la posición de volverse contra Sánchez. Yo creo que esto es relevante. Sí. Él sigue en lo que podríamos llamar la disciplina del partido, incluso sigue teniendo como abogado a alguien que se incluyen o lo incluyen dentro de esta trama y sigue en ese punto. Ahora, también digo, para que no nos precipitemos, estos procesos son muy lentos. Sí, puede cambiar. Quiero decir, pero lo digo mirando a otros procesos de corrupción anteriores, han tardado muchos años en cambiar de abogado y en darse vuelta. Quiero decir, queda mucho tiempo y yo creo que algunos de estos estamos en la segunda temporada, pero quedan muchas. Pero luego la credibilidad también se reduce. Quiero decir, si has estado un montón de tiempo diciendo esto y luego de repente dices otra cosa. Según las causas, Hay algunos que son especialmente lentos. Eso es un desastre. Hay algunos tremendamente lentos. Pero eso es un depende del juzgado que te toque. Pero eso es objetivamente un desastre. O sea, es objetivamente un desastre que en función de que cometas un error enorme como ha cometido Ábalos y te quedes en el Supremo, entras en la cárcel en 6 meses o en 10 años. Es un bulo que circula. Es un bulo que circula, no es porque hay intencionalidad, es porque, voy a decir una obviedad, pero hay que repetirla. Es porque en el Tribunal Supremo
lógicamente casi no hay juicios aforados, mientras que en la audiencia, y no digo en un juzgado normal, hay muchos. Y además hay procedimientos, los que requieren, por ejemplo, comisiones rogatorias, hay comisiones rogatorias que tardan hasta 2, 3 o hasta 4 años y por eso se eternizan. No es por la ideología de quien se sienta en el banquillo. No, pero es bueno aclarar este bulo que también se ha demostrado que la ideología de quien se sienta en el banquillo no se ha demostrado. Di que se ha insinuado, se ha acusado, pero no se ha demostrado. Vivimos en un mundo de inferencias. Hay un exceso de inferencias. Antes de decir que se ha demostrado, creo que es un... Bueno, que se ha demostrado que hay sentencias absolutamente deplorables. Ya me estás cambiando. Hablábamos del tiempo de instrucción. Bueno, sentencias o instrucciones deplorables. Me dirás que la instrucción de peinado, la instrucción de tenemos hurtado, el comodín de peinado, pero no hablamos de eso. Hablamos del retraso en las causas en función de quién sea el acusado. Que eso es un bulo que se está utilizando de forma defensiva y digo pero que es eso... normal que haya una sensación de desconfianza, pero es que eso es responsabilidad de los pero jueces también. Y nuestra responsabilidad que hablamos a las personas es explicarles que si hay una diferencia entre lo de Ábalos, que ha sido muy rápido, es porque el Supremo tiene menos carga de trabajo, mientras que la Audiencia Nacional tiene muchísimas. Eso es así, Fernando, es un despropósito que sea así. Quiero decir, alguien tendría que arreglarlo porque es un despropósito que haya una diferencia de 10 años entre una cosa y otra, pero hay cosas que sí son llamativas. Y el hecho de que, por ejemplo, durante 6 meses un juez no le haya pedido a la policía... No es verdad, no son 6 meses. En diciembre, el 19 de diciembre, día de mi cumpleaños, fue cuando se pidió. Y estáis hablando del novio de Ayuso. Los oyentes no saben de qué estoy hablando porque no me deja terminar, Fernando. Hubo un cambio de juez en ese tribunal, en ese juzgado. El juez que se incorpora nuevo a un juzgado de ese tipo, lo que tiene que hacer es primero los procedimientos con preso, ponerse al día. Se pone al día con los procedimientos con preso. Y a continuación, los que no tienen preso, como es este caso, que es el novio de Ayuso, y por eso tardó tanto en pedir ese informe. Pero te recuerdo que ese juez fue alto cargo del Ministerio de Justicia con Dolores Delgado. Pero si yo no he dicho que sea ni de izquierdas ni de derechas, digo que el hecho... Estoy poniendo la venda te estás poniendo la venda, pero escúchame, Fernando, que todo esto yo está sí muy digo, bien. y lo digo abiertamente, que la ideología general de los jueces es conservadora, y de eso hay muestras más que de palabra. Ahora está digo, porque a ver si calma. No nos líes, pero Fernando, luego nosotros vamos al detalle y tenemos que ir y tenemos que particularizar y decir este juez lo cambiaron, lo que tú quieras. Y está muy bien y somos todos periodistas y queremos hacer el análisis más detallado posible. Pero desde el punto de vista ciudadano, que el fiscal general, por la filtración del caso de Isabel Díaz Ayuso, haya sido... No te cambia la portería, es la misma portería. Es un despropósito. Partíamos desde el propósito. Lo es. Es un despropósito. Lo de peinado lo es. Y que la consecuencia del cambio de juez y del retraso de no sé cuánto, la consecuencia sea que el caso más flagrante, que además tiene una tensión política muy evidente y que por tanto deberían los jueces a los que le toque eso, los cambien o no, debería ser su prioridad absoluta. Que haya quien no haga bien su trabajo, prioridad absoluta. Como tú has dicho antes, pasaron 6 meses y no se pidió ese informe, yo te aclaro, no pasaron 6 meses. ¿Pasaron 6 meses con distintos jueces? Sí pasaron. No, pero no se puede decir que pasaron 6 meses porque lo que importa es el juez que se incorpora. Lo que importa es el resultado final. Creo que lanzar cosas que puede incrementar esa desconfianza, que yo también tengo de esa desconfianza, ¿cómo no tenerla? Pero digo, no incrementemos esa desconfianza lanzando cosas que no son ciertas del todo. Los jueces están organizados en asociaciones que tienen claramente una ideología. No es otra cosa. Yo he dicho antes, los jueces tienen una ideología y tú, no, es que esto no se produce por una ideología. Claro que la tienen, claro que la tienen y hay mayoría abrumadora conservadora. ¿Cómo voy a discutir eso, que es una obviedad? Bueno, pues esa obviedad, hay casos en los que tiene consecuencias prácticas. Exacto. Y hay casos en los que no. Un caso evidente no es el comodín de peinado, porque no es el único peinado. Ha habido muchos jueces en los últimos 2-3 años que han tomado decisiones objetivamente políticas, como por ejemplo tratar de meterle terrorismo a Carles Puigdemont en la semana en que se está negociando. O no meter a Rajoy y a Cospedal en Kitchen, sí, por ejemplo. Pero digo, diferenciemos lo que es objetivamente así con lo que no lo es. Efectivamente, hay cosas que sí. Esa era mi única pretensión. Pero que hemos aceptado lo que planteabas de que la lentitud dependía también de si era audiencia o si era Tribunal Supremo. Hasta aquí. Bueno, vamos a un poquito de publicidad y seguimos debatiendo. Hora 25. Isabel Villar.
Y con Carlos Cue, Fernando Garea y María Eugenia Rodríguez Palop hablábamos antes como ante esta larga crónica de tribunales casi diaria, el Gobierno trata de recuperar la iniciativa, al menos proyectar que la recupera. Ahí se enmarca el anuncio de que van a aprobar un nuevo decreto con medidas sobre vivienda, que entre otras cosas incluirá la prórroga de alquileres. Esto es una medida que el Congreso tumbó el pasado mes de abril. Veremos si se aprueba en los mismos términos que antes o cómo. Pero bueno, dicen que el nuevo decreto incluirá esa prórroga. El Gobierno recupera varias cosas del cajón, también la subida del IVA de los pisos turísticos o una medida que anunció Sánchez hace meses en enero, la bonificación fiscal para caseros que bajen alquileres, también la regulación de los pisos de alquiler de temporada, porque la ley de vivienda deja fuera de las limitaciones de precios, por ejemplo, a este tipo de alquileres. Entonces ese es un agujero. Muchos caseros lo que han hecho donde se ha aplicado la ley de vivienda es sacar sus alquileres del mercado de la vivienda normal, digamos, y llevarlos ahí para escapar de las limitaciones de precios. Bueno, pues eso es un agujero que también aspira a corregir este decreto que el Consejo de Ministros va a aprobar y que luego tendrá que ir al Congreso, que esa será otra. Ahora entramos en eso, pero bueno, decíamos, Cue, que es un intento del Gobierno, ¿no?, de que se hable de otra cosa, ¿no? Sí, eso. El Gobierno está evidentemente con un desgaste fortísimo, una situación muy delicada, la más delicada que ha tenido en toda la legislatura, porque la sentencia de los 24 años de condena a Ábalos, por mucho que estuviera previsto, digamos, de alguna manera que iba a ser una condena dura, es un golpe muy duro y está en ese... Pero bueno, es un gobierno, no nos olvidemos que los gobiernos tienen una cosa muy potente que se llama Boletín Oficial del Estado, que tienen el Consejo de Ministros y pueden hacer un montón de cosas, y este gobierno es un gobierno con bastante tarea pendiente. Es verdad que es un gobierno al que le faltan votos para esa tarea pendiente. Tiene, por ejemplo, unas reformas en justicia muy potentes, tiene un plan anticorrupción muy potente, tiene un montón de cosas bloqueadas en el Parlamento, pero quiere intentar hacer dentro del margen, que casi siempre es por decreto, porque es lo más fácil. Aún así puede que no se lo convaliden, pero en el caso de lo que ha hecho hoy es muy difícil no convalidar. Todo es posible en el Congreso, pero es muy difícil no convalidar un decreto que supone sobre todo rebajas fiscales en temas de energía para gente que claramente las necesita, en el transporte, en el campo y demás, y yo creo que eso le va a salir. Más difícil es el de la vivienda. No imposible, ojo, que no imposible, porque van a hacer un decreto muy mezclado, que lo han dicho hoy, que va a tener un poquito, pues como se hacen los decretos para que todos los voten, con un poquito para cada uno. Pero está el problema de Junts y sobre todo está el problema de unir siempre a Junts y Podemos, que es una cuadratura del círculo muy complicada. De hecho, ya no es solo Junts, es que Podemos expresar unos términos durísimos con respecto al Gobierno. Pablo Fernández, su portavoz, ha hablado así como van a escuchar sobre el presidente del Gobierno, le reprocha que no haga autocrítica, que no asuma responsabilidades políticas por los distintos casos de corrupción. Bueno, esto ha dicho Pablo Fernández de Podemos sobre Sánchez. Que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible y esto es indefendible. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve, dice Pablo Fernández. Yo es que la deriva de Podemos ya la he dejado de entender hace mucho tiempo, o solamente la entiendo en códigos de nicho. Antes eran pues una gente que aspiraba a ser mayoría, incluso a formar parte de un gobierno, y ahora aspira a ser minoría. A mí me parece que son palabras muy duras, muy burdas, injustas, referidas al presidente, referidas al gobierno de coalición, y están ahí instalados, pues entiendo que apostándole a un porcentaje mínimo o a que cuando ganen las derechas y las extremas derechas pues puedan ellos resurgir cual ave fénix. Me parece algo muy irresponsable y además fallido desde el punto de vista electoral. No creo que vaya a tener éxito como estrategia. En todo caso, lo que estábamos hablando, difícil cuadrar el círculo Junts, Podemos, y ya impensable, muy difícil pensar en unos presupuestos. Hoy se ha puesto esa primera piedra con el cuadro macro, pero es muy complicado, Gary. Sí, el gobierno lo que hace es eso, seguir como si no pasara nada. Hizo la semana pasada la iniciativa sobre la dependencia, muy importante. Hoy el cuadro macroeconómico. Mañana presenta el presidente del gobierno una iniciativa respecto a la inmigración con motivo de que acaba el plazo de la regularización, pero efectivamente es muy difícil porque, queramos o no, ha empezado ya la campaña electoral, y cuando empieza la campaña electoral lo que hace es que cada partido intenta diferenciarse de todos los demás para tener voz propia a veces tan insensata como la que hemos oído del portavoz de Podemos, pero cada uno quiere su posición, y va a ser difícil efectivamente en el tema del decreto de la vivienda, aunque están haciendo una cosa muy bien,
parece, y es que antes de aprobarlo en Consejo de Ministros se va a negociar ya con los partidos y no al revés, con los socios me refiero, y no al revés como se ha hecho en otras ocasiones. Y luego hay un acontecimiento que tenemos que tener muy en cuenta, que va a coincidir más o menos con la aprobación del decreto, que es que el 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decidir sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. Según el sentido de esa resolución, puede hacer que Puigdemont después de verano, tras decisión de, creo que es el Tribunal Constitucional y el Supremo, se le pueda aplicar la amnistía y las cosas cambien un poquito. Si la decisión del TJUE, que no parece, pero si la decisión del TJUE fuera en contra de aplicar la amnistía, Junts probablemente radicalizaría más su posición y sería más difícil que aprobara cualquier iniciativa. Pero insisto, yo creo que lo importante es que, queramos o no, el pistoletazo de salida hacia las elecciones, yo creo que estamos en ello. Colean, de hecho, otras palabras de Feijóo este fin de semana, cuando en Barcelona apeló a pasar página del procés independentista en una declaración de intenciones explícita que ya había entonado en Hora 25 con Casal, el secretario general del PP, Miguel Tellado, que dijo que en la España del 26 la amenaza ya no es el secesionismo. Después habló Feijóo de pasar página. Y hoy en Es Radio, Feijóo reivindica ese movimiento en un intento por recuperar músculo en Cataluña. Bueno, es que yo no puedo aceptar que el PP de Cataluña tenga 3 diputados en el Parlamento y a punto de desaparecer. Por unas décimas, sí. No desaparecimos en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Yo no puedo aceptar que tengamos 2 diputados en el Congreso. En el PSOE dicen que todo esto del PP es una tomadura de pelo. Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Federal. Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid, después de las manifestaciones que nos han montado en Ferraz, después de hacer de la confrontación electoral, de la confrontación territorial con el País Vasco y sobre todo con Cataluña, su arma electoral, que nos vengan ahora a decir que es que hay que pasar página, de verdad que me parece una tomadura de pelo más. La verdad es que es realmente desconcertante. Este momento es desconcertante. Todos los que hemos vivido con cierta pasión y cercanía, como nos dedicamos al periodismo político, lo que ha sido esta legislatura y lo que ha sido la legislatura anterior, porque ya la legislatura anterior se habló mucho de indultos, se habló mucho de los cambios de la ley de sedición. Recuerdo que el cambio de la ley de sedición arruinó la negociación del Consejo General del Poder Judicial y probablemente sea la última vez que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hayan hablado en serio durante una hora. Que hablaron, que estábamos de viaje con Sánchez en Sudáfrica, recuerdo, fue aquello muy, muy tremendo. O sea que las cantidad de cosas que han pasado en la política española, porque el PP y sobre todo la derecha española, la derecha judicial, con manifestaciones a la puerta de los juzgados, hablábamos antes de jueces conservadores, manifestaciones que no lo habíamos visto nunca a la puerta de los juzgados con las togas contra una ley. Toda la movilización que ha habido para que el gran líder de la derecha española termine 4 o 5 años después de todo de aquella cosa, y llamar traidor a Sánchez, todo lo que ha pasado. Dice, bueno, y ahora hay que mirar hacia adelante, hay que dejar estas cosas atrás, hombre. Venga, La verdad es que sabíamos que iba a pasar. Y de hecho en esta tertulia lo hemos dicho muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces y creo que coincidíamos casi todos, llegará un día, yo pensé que iba a tardar un poco más, la verdad, pensaba que era después de las elecciones, pero lo dijimos muchas veces, llegará un día en que veremos a Alberto Núñez Feijóo beneficiarse de la amnistía. Porque esto lo hemos dicho en la tertulia desde hace 3 años, la van a destrozar, va a haber tal, pero algún día la amnistía será muy buena para el PP. Porque permitirá que el PP pueda volver a pactar con la derecha catalana de toda la vida que representa Junts y hacer política de derecha sobre temas económicos y temas tal en los que coinciden con Junts. Y a mí me sorprende que haya llegado tan pronto. Me parece que ha sido un poco rápido. El mejunje con Vox lo van a llevar ahí. Vamos a ver cómo lo gestiona Vox. Medio indigesto, ¿eh? Vamos a ver entre Vox y Junts qué tal se llevan, porque eso sí sería sorprendente. Sorprende el PP, pero sorprende Junts también. Sí, pero fíjate que coincido plenamente con Carlos y María Eugenia, como siempre. Por supuesto, como hace 10 minutos, sobre todo, creo que los oyentes no escuchaban los golpes en la mesa. Pero tiene gracia entre comillas, con ironía, la habilidad de Feijóo para seducir, porque mientras está en esto,
hoy anuncia una cosa que no la va a hacer ni de coña, pero la anuncia, que es esto de cambiar la ley electoral para primar al que gana, para que pueda gobernar. ¿Eso a quién perjudica totalmente? A los partidos nacionalistas y a Vox, que dejan de ser llave después de unas elecciones. Es decir, ni siquiera sabe querer y siempre une solo quiere con otra cosa. Todo esto lo ha dicho Feijóo en una entrevista en Es Radio, donde además se ha sumado más claramente que nunca a la teoría alentada hasta ahora por Vox, ahora Feijóo también se ha sumado a ella, de que el gobierno busca alterar el censo electoral a través de lo que llaman la ley de nietos. Realmente a lo que aluden es a una disposición de la ley de memoria democrática que permite a los hijos y nietos de quienes se tuvieron que exiliar de España les permite pedir la nacionalidad en nuestro país. Esto no es que se haya aprobado ahora, se aprobó en 2022 y hace meses terminó el plazo para registrar esas solicitudes. Pero el PP dice que todo esto lo impulsó Sánchez para inflar el censo. Ingeniería electoral lo ha llamado Feijóo, que acusa a Sánchez de querer fabricar nuevos votantes porque dice que le van mal con los que hay ahora y que por eso necesita más votantes, dando por hecho además que todas estas personas que van nacionalizadas o que van a ser nacionalizadas van a votar al PSOE en las elecciones. Los populares juegan además con las cifras, hablan de 2,5 millones de nacionalizados, pero estos son las personas que han pedido cita para el trámite. Solicitudes hay 1 millón en marcha. Adriana Jordán. De 1.200.000 solicitudes, el Gobierno explica que a más de 544.000 personas se les ha reconocido su derecho a ser españoles, pero solo 300.000 solicitantes tienen ya el pasaporte. En el proceso han entregado certificados de nacimiento o documentos que acreditan la condición de familiares del franquismo. El Ejecutivo afirma que se siguen todas las garantías en las oficinas consulares y afea que el Partido Popular ponga en duda el trabajo de funcionarios. Elma Saiz, ministra portavoz. Y que me parece que demuestran pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral. El líder del Partido Popular utiliza este mecanismo para colar dudas sobre si Pedro Sánchez lo utiliza para fabricar votantes. Ingeniería electoral. Como los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. En las filas del PP hablan de 2,5 millones de personas que pueden inflar el censo, un dato que el Gobierno señala que son las peticiones de cita, que solo la mitad empezó el proceso. Borja Semper, PP. Y no nos fiamos, se lo confieso. No nos fiamos de los procedimientos. Y por eso le digo que vamos a estar encima. En Vox llevan semanas con esta teoría y con la de la regularización de migrantes. José Antonio Fuster. A quienes hoy descubren el problema, bienvenidos. Los de Abascal presumen de haber recurrido la ley de memoria al Constitucional y anuncian que van a pedir la revisión de oficio y la suspensión cautelar de la instrucción del Ministerio de Justicia. Feijóo acusando a Sánchez de fabricar votantes, Paloma. Bueno, es que primero es deslegitimar totalmente la idea de justicia, ¿no?, histórica y básicamente convertir una política de reparación en un fraude electoral, pero así, nada más que ala, sin ninguna prueba, sin nada de nada. Yo lo veo una auténtica barbaridad y después, bueno, pues mezclando churras con merinas, mezclando esto que como tú bien has indicado, está vigente de 2022 con la regularización de los migrantes y bueno, yo creo que también insultando a las personas que se incorporan a la ciudadanía como si fueran ciudadanos de papel, que se fueran a someter directamente al sanchismo porque su ciudadanía es poco menos que una ciudadanía comprada, que se ha comprado con esto, ¿no?, con esta política. A mí me parece, bueno, que si él quiere seducir a esas personas que van a votar desde América Latina, no es la mejor manera. Ya te he dicho que no sabe querer, Feijóo. Sí, desde luego, está muy bien descrito. Yo creo que es muy delicado cuando en un sistema democrático se cuestiona algo del sistema electoral. Y si lo cuestionas, tiene que estar muy fundado porque lo cuestionas. Y no es la primera vez. El PP ya puso en duda el voto por correo, puso en duda en otras ocasiones también el sistema de voto. Y yo creo que eso es muy delicado, insisto, lo tienes que tener muy claro. No digo que si no se tienen pruebas no se denuncie, pero hay que tener muy claro. Y en este caso, además, hay un agravante, en mi opinión, de la posición de Feijóo, más que cuestionable o criticable, es que lo hace coincidir justo con el momento en el que se cierra el plazo de la regularización, que no tiene nada que ver. No tienen nada que ver, y esto hay que aclararlo también como lo de antes. Porque no muchas da veces no da derecho a voto la regularización. No da la nacionalidad. Da permiso de residencia. Da obligación de que
paguen por su trabajo a la seguridad social y sus impuestos. Que ¿vale? Da derechos y deberes. Papeles, veámoslo del lado de los deberes en este momento, aunque creo que lo más importante son los derechos, pero que se me entienda. Da deberes que nos benefician a todos y que van a ser buenos para la economía, además de para ellos como derechos humanos. Pero no tiene nada que ver con las nacionalizaciones. Y ya tiene mala fe que precisamente Feijóo lo junte en el momento en el que acaba el plazo para embarrarlo y para hacer creer a los ciudadanos dentro de ese lío que todos estos regularizados que se van a conocer dentro de unos días las cifras de las solicitudes, los que se conceden tardará mucho más, de las solicitudes, dar a entender a los ciudadanos que todos esos van a tener la nacionalidad española con derecho a voto, y no es verdad. Por no decir que dan a entender que todos esos van a votar al PSOE, lo cual es absolutamente ridículo. Claro. Y que en el exterior todos los nacionalizados también van a votar al PSOE, cuando todas las pruebas... O a Sumar, que fue quien lo pidió. Todas las pruebas van en sentido contrario. La única vez en los últimos años que se ha cambiado un diputado por el voto en el exterior, se cambió a favor del PP en Madrid, porque resulta que el PP tiene Y a favor de Junts, ¿no? Y a favor del PP en Madrid, porque tiene a favor de Ayuso, porque resulta que luego además hicimos artículos diciendo la fuerza que tiene Ayuso en el exterior, porque el PP tiene bastante voto. No es la primera vez, efectivamente. Cada vez que se acercan unas elecciones, el PP levanta el fantasma del pucherazo. Ya lo hizo en las de 2023, con la única objetivo de movilizar a su electorado de ojo, 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 que nos roban las elecciones, votemos todos. Es muy sucio. Es inaceptable porque Feijóo, que fue presidente de Correos, sabe que el voto por correo funciona perfectamente en España, y Feijóo, y esto es un dato personal, que yo he estado con él haciendo mitin en Buenos Aires, en la comunidad argentina, porque yo he estado en la comunidad de españoles en Argentina, yo he estado con Feijóo haciendo mítines a esa gente. Feijóo conoce perfectamente el voto en el exterior, porque todos los presidentes de Galicia han ido a buscar votos al exterior, hasta que luego se cambió la ley y empezó a votar mucha menos gente. Es un desprecio por la política de la memoria. Sabe perfecto, por supuesto que además es un desprecio por una cosa muy seria, o sea, que es dar derecho a nietos de exiliados que se tuvieron que ir del país por una dictadura de 40 años, pero además de eso, él sabe que esto no va a cambiar las elecciones. Lo sabe perfectamente. Van a alimentar, como alimentó el tema del voto por correo, y cuando resulta que al día siguiente las elecciones fueron fenomenal, las de 2023, las municipales para el PP, se olvidaron. Yo estuve en el mitin de cierre de Ayuso hablando de pucherazo, y al día siguiente Ayuso sacó mayoría absoluta. Oiga, resulta que no hay pucherazo. Igual se abonan a la línea esa que hay en Estados Unidos, que le quiere quitar los derechos a las mujeres porque votan mayoritariamente a demócratas. Es que es lo que ha dicho también Fernando, son barbaridades, cosas que se dicen, yo no sé si... él sabe que no es verdad. Él recoge barbaridades. He aprendido a que para interpretar las cosas que hace Feijóo tienes que pensar siempre en una palabra: Vox. Porque te explica, no te justifica, pero te explica por qué hace esos movimientos. Y cuando se mete en esto no es porque se le caliente la boca, no es por... No, esto es una estrategia. Es una estrategia que tiene que ver con cerrarle el camino a Vox y que no sea Vox quien coja esa bandera. Insisto, no lo digo por justificar, lo digo por explicar. Un titular que, por cierto, rapidísimo: Juanma Moreno va camino de perder mañana la primera votación de su debate de investidura. Vox no ha tenido ni la deferencia de esperar a que acabe su discurso en el Parlamento, estaba todavía hablando, y han sabido anunciar que mañana votarán que no. A partir de ahí votarán lo mismo el jueves en segunda votación. Hay tiempo para que se llegue a un acuerdo. ¿Qué dirías que va a pasar? Moreno, por cierto, que no ha hablado nada de la prioridad nacional que le exige la ultraderecha en su discurso. Efectivamente, pero es que Moreno lo tiene clarísimo, y yo creo que todo el mundo lo tiene clarísimo. O pasa por el aro o no va a tener el apoyo de Vox. Vox está dispuesto a lo que sea, lo ha demostrado. En Extremadura estuvo dispuesto a estar 6 meses bloqueando un gobierno, que hay que tener valor para hacerlo, con el riesgo de repetición electoral. Le da igual, Vox va a aguantar, y yo creo que Juanma Moreno va a tener que ceder, si no tendrá gobierno. El coste para Juanma Moreno es peor, es más alto. No quiero terminar el programa sin irnos a Venezuela, sin mirar a Venezuela. Ya son 1.719 las personas confirmadas ya por el gobierno como víctimas mortales del doble terremoto que sacudió el país la semana pasada. Y además contabilizan más de 5.000 heridos. Los equipos de rescate siguen trabajando a contrarreloj para sacar los cuerpos que continúan bajo los escombros. El tiempo apremia, continúa la esperanza de todavía encontrar a alguien con vida. Nos vamos a Venezuela, como decimos, nos escucha desde allí Miguel Montero. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Usted es bombero voluntario de la ONG española Intervención, Ayuda y Emergencia, y está ahora mismo ayudando con las consecuencias del terremoto en Venezuela. ¿Dónde está ahora mismo? Sí, efectivamente. Estamos en la zona cero, por decir así, en la zona más afectada, y nos están asignando zonas de trabajo.
el mando del operativo. Están ayudando con rescates, entiendo. Sí, efectivamente. Bueno, estamos haciendo descartes de zonas y búsqueda de personas vivas. También cuando nos encontramos personas fallecidas, vamos dando la ubicación y el estado para que el mando pues haga la gestión pertinente y los vaya retirando. Nosotros la prioridad es vivos, por eso no nada más que los identificamos, ¿no?, como dónde están y informamos a los mandos superiores. Tengo entendido que les acaban de asignar una misión. Sí, correcto. ¿Dónde es o a dónde tienen que ir? Pues en la zona, a unos kilómetros del campamento base, no sé exactamente cómo se llama, pero es un sector nuevo que vamos a valorar ahora y a empezar a trabajar con otros equipos. Es una manzana grande, una zona residencial, y nos va a repartir por lados diferentes equipos para descartar zonas y para hacer esa búsqueda de personas. ¿Qué es lo que diría que se necesita ahora mismo más allí? No sé si más manos, más coordinación, más medios del Estado, no lo sé. No, medios bien, coordinación también, que necesitarían, pues no sé, en la segunda fase quizás esa ayuda humanitaria pues que fluya, ¿no? Hasta ahora aquí se ve que está fluyendo, están llegando ayuda, está llegando gente, se ve que eso se mueve también, pero la segunda fase es mucho más larga, ¿no? Empieza la maquinaria pesada, mover escombros, retirar ya por salud pública, ¿no? Hay que mover, porque ahora ya se empieza a convertir las zonas residenciales con muchos cuerpos, ya estamos en el quinto, sexto día, ya con unas temperaturas elevadas, y eso se podrá empezar a convertir en un problema de salud, ¿no? Entonces, la segunda fase pues es muy larga, ¿no? Movimiento de escombros, tratamiento de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y reubicar a toda esa gente y esa ayuda que hará falta, ¿no? ¿Cómo están los venezolanos, la gente con la que hablan? Muy agradecida de que haya medios extranjeros ayudando, ¿no? Ese agradecimiento continuo, angustiada, preocupada, desplazada de sus viviendas en muchos casos, pero siempre es agradecimiento hacia las personas que estamos ayudando, ¿no? ¿Y ustedes cómo están? Porque me imagino que tiene que ser duro en el plano emocional estar allí en una situación de catástrofe como esta. Sí, bueno, y cansados también, porque al final llegas, trabajas día y noche, a relevos también, ¿no? Evidentemente, pero muchas horas, porque las horas son importantísimas, entonces pues cansados, mucha temperatura, muchas horas, pero bueno, con mucha motivación siempre para intentar conseguir resultados. ¿Por qué ha decidido irse de voluntario, acudir allí? No sé si tiene algún vínculo o es solidaridad simplemente. No, bueno, yo pertenezco a la ONG, ¿no?, a este grupo especial de localización y rescate, que nos preparamos y nos entrenamos para este tipo de situaciones, y ya hemos estado en muchos otros terremotos en otros países, ¿no? O sea, lo hacemos porque queremos ayudar y nos preparamos para este tipo de salidas, ¿no? Pues Miguel Montero, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por el trabajo que están haciendo allí. Nada, a vosotros, muchas gracias por contar con nosotros. Un saludo. Hora 25. Isabel Villar. Y antes de terminar, una noticia que afecta a esta casa. La Junta de Accionistas de Prisa ha aprobado por unanimidad la gestión del Consejo de Administración. Ha sido en una reunión en la que el presidente del grupo ha defendido que la educación y la información veraz son la base de una sociedad libre. Pablo Anzola. Buenas noches. Sí, en la Junta General que se ha celebrado esta mañana en Madrid, los accionistas del grupo Prisa han respaldado por unanimidad la gestión del Consejo de Administración encabezado por Joseph Oghurlian. En su discurso, el presidente de Prisa y la vicepresidenta Pilar Gil han destacado el compromiso del grupo con el periodismo veraz y la educación de calidad, imprescindibles, aseguraban, para una sociedad libre. En un mundo que tiende a la fragmentación, Prisa aspira a ser un punto de encuentro, un espacio en el que se defienden la verdad y la educación de calidad. Cualquier ataque a la democracia, venga de donde venga, nos encontrará aquí, de pie, trabajando firmes y dispuestos. Los accionistas del grupo Prisa también han validado de manera mayoritaria la hoja de ruta estratégica hasta 2029 y las cuentas del año 2025. Pues lo vamos a dejar aquí. Carlos Cue, Fernando Garea, María Eugenia Rodríguez Palop, muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Se quedan ahora con Carrusel Mundial. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.